Para el problema número 33 tenemos que encontrar el cambio de volumen en el cilindro dado. Tenemos que el cilindro tiene una altura de 150 centímetros y un radio de 80 centímetros. Recordando que la fórmula de volumen es pi por radio al cuadrado por altura, tenemos que hallar el cambio de volumen, que se obtendría de la siguiente manera, que sería la parcial de B de volumen sobre la parcial de respecto a la parcial de R por la parcial de R respecto a la parcial de T, más la parcial de B respecto a la parcial de H por la parcial de H respecto a la parcial de T. La parcial de B respecto a la de R nos queda como 2pi por R por H, por la parcial de R respecto a la parcial de T, que nos queda 1.2. A eso tenemos que sumarle la parcial de B respecto a la parcial de H, que es pi por radio al cuadrado, por la parcial de H respecto a la parcial de T, que es 3. Lo siguiente es sustituir. Tomamos el término pi como una constante y lo podemos sacar. Por eso, al sustituir los valores del radio y de la altura, al resolver la multiplicación nos queda que el volumen es igual a menos 1600. Como podemos observar, este es el... En el ejercicio 34 nos dejaron sacar el volumen de un cono, pero con las diferenciales que tenemos aquí. Aquí nos da la fórmula, aquí tenemos la fórmula del volumen del cono normalmente, aquí tenemos los datos que nos proporciona el problema, y aquí tenemos Esto es el diferencial de radio con respecto al tiempo, y este es el diferencial de altura con respecto al tiempo. Entonces lo que tendríamos que hacer para sacar el diferencial de volumen con respecto al tiempo sería multiplicar el diferencial de volumen con respecto al radio por el diferencial de radio con respecto al tiempo, por el diferencial de volumen con respecto a la altura, por el diferencial de altura con respecto al tiempo. Entonces así es como nos queda, debido a que integramos derivamos esta fórmula con aspectos de R y con aspectos de H en estos dos puntos. Esto lo multiplicamos por 1.8, que es el dato que tenemos aquí, y por menos 2.5, que es el dato que tenemos aquí. Esto queda así, una vez que lo sustituimos, y todo esto nos da 9600 pi pulgadas cuadradas sobre segundo. Problema 35, consta de una caja que va variando sus lados, tanto altura, lado 1 y lado 2. Entonces nos dan que la L es igual a 1 metro, W 2 metros, H 2 metros, que el diferencial de L con respecto del tiempo es 2 metros sobre segundo, del diferencial de H con respecto al tiempo es menos 3 metros sobre segundo, y el diferencial de W con respecto al tiempo es 2 metros sobre segundo. Nosotros sabemos que el volumen de una caja es LW por H, entonces vamos a hacer un despeje respectivo para H. De ahí lo que nos pide es calcular la derivada del volumen con respecto al tiempo, la derivada de la altura con respecto al tiempo, y también nos van a pedir el diferencial de la diagonal con respecto al tiempo. Entonces, para el primer caso, que es la derivada del volumen con respecto al tiempo, tenemos que es la parcial del volumen con respecto de L por la parcial de L con respecto al tiempo, más la parcial del volumen sobre la parcial de H por la parcial de H con respecto del tiempo, más la parcial de volumen con respecto de W por la parcial de W con respecto al tiempo. Sabiendo eso, entonces tenemos aquí nuestra fórmula, hacemos las derivadas parciales correspondientes, y entonces obtenemos los siguientes datos y simplemente sustituimos, por lo que nos dará como resultado 6 metros cúbicos sobre segundo. Entonces después necesitamos sacar el diferencial del área, de que son las 6 caras con respecto al tiempo. Tenemos que el área es 2 por L por H más 2 por W por H más 2 por W por L. Entonces lo que proseguimos a hacer son sus parciales, que como vemos es como parecido al caso anterior, simplemente que en vez de ser el volumen va a ser el área. Entonces proseguimos a hacer las derivadas parciales correspondientes y sustituimos nuestros valores, lo que va a dar por resultado 10 metros cuadrados sobre segundo.
Y luego por último tenemos que necesitamos saber la diagonal, que la diagonal consta de la raíz cuadrada de h cuadrada más w cuadrada más l cuadrada, que se puede decir que es desde este punto hasta este punto. Entonces, como aquí vemos, ya tenemos la parcial de d con respecto de h, que es esta, de con respecto de l, que es esta, y d con respecto de w, que es esta. Entonces pasa lo mismo con los casos anteriores, que hay que hacer sus derivadas parciales y consta de esta fórmula y seguimos sustituyendo los valores, que por último nos va a dar 0 metros sobre segundo. Hola, en el número 36 te pide encontrar la intensidad de la corriente en un instante de tiempo. Te da la fórmula de Ohms, la ley de Ohms, que está representada por este triangulito. Y lo que nos dice la ley de Ohms es que si queremos sacar I, que es la intensidad, va a ser el voltaje sobre la resistencia. Entonces, ya tenemos la fórmula con la que vamos a trabajar. Esta fórmula, así como esta, va a ser una función. Y esta función va a depender de B y R, que a su vez B y R van a ser funciones que dependen de T. Ok, para esto lo que vamos a utilizar es la derivación por partes, en la cual nos dice que DI, o sea, la derivada de la intensidad sobre el tiempo, va a ser representada por la derivada de la intensidad sobre la derivada del volumen, por la derivada del volumen sobre la derivada del tiempo, más derivada de intensidad sobre derivada de resistencia, por la derivada de la resistencia sobre la derivada del tiempo. De esta manera, lo que vamos a hacer es que en este momento vamos a derivar con respecto a B, que nos va a salir de 1 sobre R. Después, en esta parte de acá, nos dice que la derivada de la intensidad sobre la derivada de R. Entonces, en esta de aquí, vamos a derivar con respecto a R. Esto va a salir como menos B igual a R al cuadrado, o sea, menos el voltaje sobre la resistencia al cuadrado. También en el ejercicio nos explica que la derivada de B sobre dt es menos 0.01, o sea que ya no debemos que hacer una derivada interna. Simplemente ya nos los da y vamos a sustituir. Igualmente pasa lo mismo con dr sobre dt, entonces vamos a sustituir. Después lo que procede es que vamos a realizar las operaciones correspondientes. Otra manera de sacar I es por medio de la multiplicación, ya que sabemos que B igual a I por R, esto es voltaje igual a intensidad por la resistencia. Esto nos da un total de 32 volts. Aquí en la ecuación que ya habíamos tenido, que ya habíamos despejado, podemos insertar B y por eso ya todo se puede quedar en términos de números, se puede decir. Y nos va a dar un total de menos 2.45 por 10 a la menos 3 amperes. Para este problema nos basamos en la fórmula que nos dieron en el ejemplo 2. Entonces despejamos la presión para obtener la ecuación del volumen. Después vamos a calcular el cambio del volumen respecto al tiempo. Entonces sacamos la parcial del volumen respecto a la parcial de la presión por la parcial de la presión sobre la parcial del tiempo y lo sumamos a la parcial del volumen sobre la parcial de la temperatura por la parcial de la temperatura sobre la parcial del tiempo. Al derivar nos queda menos 8.31 T sobre la presión al cuadrado por el valor que ya tenemos que es una constante de nuestra derivada de la presión sobre el tiempo y sumando a la parcial del volumen sobre la temperatura por una constante que es la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Sustituimos nuestras variables, realizamos la multiplicación, la sumamos y nos da el resultado final que es de menos 0.267 litros por segundo.